Hola a todos, mi nombre es Raúl Gómez y en este vídeo vamos a ver cómo calcular los principales estadísticos de un fondo de inversión, ¿vale? Entonces, para calcular los principales estadísticos de un fondo de inversión, lo primero que tenemos que tener es un histórico en fondo de inversión. Voy a coger el fondo que estaba utilizando, que es un fondo de la actividad que estamos haciendo de gestión de fondos de inversión, en el cual mi cartera era un ETF sobre el IBEX 35. Como sabéis, un ETF es un fondo de inversión de gestión pasiva, en el cual el objetivo del fondo es replicar de forma lo más exacta posible la evolución del índice de referencia. Y en este caso el índice de referencia es el IBEX 35. Al principio del curso empezamos la actividad y yo configuro una cartera. Esta cartera pues, estaba formada por los principales valores del IBEX 35, como es AENA, Amadeus, BBVA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, así hasta Telefónica, Santander Telefónica. Y le había dado distintas ponderaciones a la cartera, haciendo una regla de 3 sobre la proporción que tiene cada uno de estos valores sobre el IBEX 35. Bien. Bien, la cartera se ha gestionado pues desde enero más o menos y empezamos con 100.000 euros de capital y pues con las caídas de estos días del crash bursátil del coronavirus, pues ahora estamos en 70.000, es decir, estamos acumulando casi un 30% de pérdidas. El objetivo de esta cartera es replicar la evolución del índice, del IBEX, entonces, si estamos aquí, ¿lo hemos hecho? Pues sí, como veis, la línea discontinua es la evolución del IBEX 35 y la línea azul pues es la evolución del índice. Como veis, con esta cartera que hemos configurado, pues estamos replicando lo que hace el índice, por lo tanto estamos cumpliendo con la política de inversión del fondo, que es replicar el IBEX 35. Si estamos cayendo un 30%, no es más que pues porque el IBEX 35 ha caído un 30%, ¿vale? Bien, entonces yo cojo todos estos datos del IBEX y de la cartera y me lo llevo a mi hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, como veis aquí tenemos la evolución del IBEX desde el 30 de enero que se empezó a gestionar hasta el día que estoy grabando el vídeo, que es el cierre del 12 de marzo, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que tengo que calcular, ¿qué es? Pues la rentabilidad. Entonces, por un lado voy a calcular la rentabilidad del IBEX y por otro lado la rentabilidad de mi fondo de inversión. Entonces, la rentabilidad será simplemente una tasa de variación. Lo que valía el IBEX, los puntos del IBEX al cierre del 31 de enero, menos lo que valía el día anterior, dividido por lo que valía el día anterior. Como veis, esto no es más que una tasa de variación normal y corriente. Por lo tanto, el IBEX ese día cayó un 1,16, pero mi fondo cayó un 0,67. Uy, qué raro, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo que el fondo de inversión? Voy a hacer lo mismo para todo el histórico. Y fijaos que, bueno, las variaciones son más pequeñas, ¿vale? Las variaciones son más pequeñitas, de unos pipos. ¿Por qué? Pues porque este día no fue el día que hicimos la actividad y configuré la cartera a mitad de sesión, por lo tanto ese gap de apertura no está reflejado, ¿vale? Digamos que esta diferencia, que es más grande el primer día de gestión, está provocada porque no empecé a operar a las 9 de la mañana, bueno, según el cierre del día anterior, sino que empecé a operar a media mañana, ¿vale? Bien, pues el primer indicador relevante para el fondo de inversión, que es la rentabilidad. Ahora, ¿qué rentabilidad calculamos? Pues si es la rentabilidad a un día, no es más que la tasa de variación de un día al día anterior, pues nos quedaríamos con este dato. Pues ayer el IBEX cayó un 13,76, un 14%, mi fondo un 13,76%. A un día sería este dato, ¿vale? Si es a una semana, pues a una semana será la tasa de variación que tenemos a una semana, es decir, desde el 13 menos 5 días antes, 2, 3, 4, 5 días antes, dividido por 5 días antes, ¿vale? Bueno, un 278%, ay, perdonad que me he equivocado. En vez de coger este dato, lo que tenía que haber cogido es, obviamente, el valor, no hacer una variación de tasas, perdonadme. Pues en ese día cayó un 13, en esa semana ha caído un 23, y en total, pues en total lo que tengo que ver es la tasa de variación que hay, pues desde lo que vale ahora mi cartera, que empecé con 100.000 euros, pues ahora vale 70.000,
lo que valía inicialmente, estos 100.000, dividido por estos 100.000. ¿Ves? Pues la gestión es un 31%. ¿Vale? Bien, estas son las medidas de rentabilidad. La segunda es el riesgo, y el riesgo, como sabéis, se mide según la volatilidad del fondo. Pues entonces vamos a ver la desviación estadística de esta muestra. Entonces la desviación estadística de este conjunto de rentabilidades me da que este fondo tiene un riesgo de un menos 31%, pero la volatilidad es de un 3,18%. ¿Vale? ¿Por qué es un 3,18%? Hombre, pues como veis tenemos aquí un punto extremo que nos está aumentando mucho la volatilidad. Esto quiere decir que, hombre, de media deberíamos de esperar un valor de rentabilidad media, pero el riesgo de la volatilidad, o sea, lo que se puede desviar en una sesión es más o menos un 3%, atendiendo a todo el histórico de esta gestión, que es un histórico muy cortito, de apenas 2 meses. ¿Vale? No llega. Bueno, los siguientes estadísticos son el alfa y la beta del fondo. ¿Vale? Entonces, el alfa y la beta del fondo, voy a hacer un poquito más de hueco. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo vamos a hacer con un gráfico de dispersión. Aquí tengo el gráfico de las rentabilidades y voy a trazar un gráfico de dispersión. Como veis, en este gráfico de dispersión que tengo aquí, pues tengo una nube de puntos en el cual en el eje de ordenadas me pone lo que hace el fondo, mientras que en el eje de abscisas me pone lo que hace mi cartera. Fijaos que ya esta nube de puntos me dibuja una función que es una función dependiente positiva, ¿vale? ¿Qué quiero? Sacar la fórmula. Entonces pincho sobre la nube de puntos, botón derecho, agregar línea de tendencia y le digo que me dé la función lineal y que me la represente en el gráfico. Bien, pues ya tengo aquí mi beta. ¿Qué me ha dicho? Pues me está diciendo que pues tengo una beta de 0,98, una beta de 0,98 y tengo un alfa de 0,00007. Es decir, un alfa prácticamente de 0 y una beta de 0,98. Si fuese un ETF puro y duro, ¿qué me tendría que dar? Pues un ETF directo sobre el IBEX 35 debería tener un alfa 0 y una beta de 1. Fijaos que aquí se me desvía un poquito pues por la extrema volatilidad que tiene el mercado, por esta observación. Si me quito esta observación veréis cómo me mejora un poquito el alfa y la beta, ¿vale? Debería, en teoría, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, es una cartera que su desviación sobre el índice es mínima, prácticamente mínima, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que con una cartera que hemos hecho con 10-12 valores y sin tocarla desde el inicio del curso, desde el inicio de la actividad en enero, a pesar de la volatilidad que tiene el mercado, pues estamos replicando muy bien la evolución del índice, ¿vale? Entonces, fijaos que tengo una rentabilidad, riesgo, siguiente que sería el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe, ¿cómo se calcula? Pues es la rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad de un activo sin riesgo. Por simplificar voy a suponer que es 0, ya que los bonos del Estado ahora prácticamente no dan nada, y lo dividiría por esa volatilidad. En este caso, el ratio de Sharpe, por tanto, sería esta rentabilidad, si lo calculamos para todo el periodo, dividido por el riesgo o la volatilidad de la cartera. ¿Vale? Por lo tanto, como veis, es un ratio de Sharpe malísimo. Malísimo porque, claro, es que justo lo estamos calculando en... esto sería en ratio, un ratio de Sharpe de menos 10. Que menos 10 es malísimo, ¿vale? Pero bueno, claro, estamos valorando en pleno crisis. ¿De acuerdo? Recordad, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir los fondos que tengan mayor rentabilidad y menor riesgo. ¿Y qué vamos a buscar? Fondos que tengan un ratio de Sharpe, cuanto más alto, mejor. ¿Por qué? Porque estarán gestionando mejor el riesgo del fondo. ¿Vale? Bien, otro indicador interesante es el tracking error. ¿El tracking error qué nos dice? Pues nos dice cómo nos vamos a desviar del mercado. ¿Cuál es la rentabilidad del fondo? Menos 31%, ¿vale? Bien, ¿y cuál es la rentabilidad del mercado? Pues la rentabilidad del mercado será a lo que está el IBEX en el último día menos lo que estaba el primer día,
dividido por lo que estaba el primer día. Perdonad que me falta aquí, la barra menos lo que estaba el primer día. Bueno, pues fijaos que mi cartera ha caído un 31, un 32 y el otro un 32,5. Hay medio puntillo de diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué me mide el tracking error? Lo que yo me estoy desviando del fondo y me lo pondera según la volatilidad, es decir, la volatilidad de mi fondo por la rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del mercado. Pues como veis es una desviación muy pequeñita. Que un tracking error de un ETF pues debería ser un tracking error de 0. ¿Por qué? Porque lo replica a la perfección. Aquí tenemos una pequeña diferencia, ¿vale? Y el ratio de información, como veis, es la diferencia que hay entre la rentabilidad de la cartera, la rentabilidad del benchmark dividido por el tracking error, es decir, una evolución de este indicador. Rentabilidad de la cartera menos rentabilidad del mercado dividido por el tracking error. Pues esto, el ratio de información, me da esta información, 31,46, ¿vale? Bien, pues como veis, con esto tendríamos la información estadística más relevante de un fondo de inversión. En este caso serán unos números horrorosos, pero claro, es que ayer hubo un crash bursátil, ¿qué le vamos a hacer? Pero como veis, con una carterita de 12 valores más o menos bien ponderados y sin tocarlo desde que empezamos la actividad, desde el 31 de enero hasta el 12 de marzo, perdón, pues como veis hemos conseguido prácticamente hacer un ETF que funciona a la perfección, ¿vale? Bien, esto es lo que podéis hacer con las carteras que vosotros gestionéis para calcular estos estadísticos. Espero que os haya parecido útil. Un saludo a todos.